¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Ustedes nos han pedido que le demos seguimiento al tema de la huelga de Tornel. Lamentablemente, ayer se da a conocer información de que hubo agresiones en contra precisamente de los trabajadores. Y vamos a profundizar sobre este tema con Ricardo Landero, quien escribe en SDP sobre el mismo. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien, Jesús, hola, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, los amigos que te ven para platicar estos temas. No, hombre, gracias a ti como siempre por acompañarnos, querido. Oye, y yo entraría por ahí, a ver, platícanos un poco. ¿Qué pasa con la huelga de Tornel? ¿Por qué esta agresión? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué está sucediendo en torno a este tema? Oye? Mira, obviamente la información que tenemos es la que reconocemos de los medios. Sabemos que Tornel, pues los trabajadores legalmente iniciaron un procedimiento de huelga, estallaron la huelga y se encuentran en un movimiento legal por parte de ellos en un ejercicio de un derecho constitucional que es el derecho a huelga. Entonces, sin embargo, como vimos la noche de antier, fueron agredidos estando, parece que son tres plantas. Hay una planta que está en Tultitlán, que está ahí sobre la López Portillo, y entonces los trabajadores pues tienen afuera de la planta, obviamente, pues puesta banderas, unas carpas, donde están resguardando la entrada de la fábrica, como toda huelga. Y lo que supimos es que llegó un grupo numeroso de gente que llegaron y empezaron a balacear y a golpear a los trabajadores. Entonces, eso es lo que sabemos, desde luego, en medios. Y hasta ahí, pues todo el mundo nos quedamos, ¿no? Decimos, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo que luego empieza a correr la información de que llegó ese grupo vestidos con camisolas de la propia empresa, ¿no? O sea, como si fueran trabajadores de Tornel, ese grupo de agresores. Y entonces aquí es a donde tenemos, obviamente, que detenernos a analizar por qué esta práctica de violentar las huelgas en México, pues no es nueva, ni es la excepción. La verdad es que en muchas fábricas del país, cuando los trabajadores se han organizado, han aparecido estos grupos de golpeadores. Generalmente, si no es que en el 100%, son grupos de golpeadores que pertenecen a los sindicatos charros de las centrales obreras, que generalmente están siendo contratados para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces, esto lo hemos visto en todo el país, cuando los trabajadores, sobre todo en industria, van y violentan las fábricas. Y entonces tú dices, ¿por qué? O sea, obviamente, pues, dos cosas. Uno, para violentar y amedrentar y hacer que los trabajadores se espanten, pero también hay una connotación legal con esto. Cuando los trabajadores en México llevan a cabo un movimiento de huelga, llevas el trámite, vas ante los tribunales, en este caso ante el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos, que se encuentra ahí en el Ajusco, vas ante el tribunal, tramitas tu huelga y el tribunal pues le da entrada en plaza huelga y dependiendo la decisión se estalla o no la huelga. Cuando se estalla la huelga, empieza un periodo, digamos una segunda etapa dentro de las huelgas desde el punto de vista legal. En esa segunda etapa, dependiendo desde luego, aquí es donde empieza a correr el tiempo. Cuando hemos visto huelgas, por ejemplo, muy largas como la de la UAM o ahora la huelga de los trabajadores del Monte de Piedad, empieza a correr el tiempo de la huelga estallada, ¿no? Y entonces resulta que hay dos formas
desde el punto de vista legal. Bueno, digamos, dos formas y una tercera que tiene que ver con los trabajadores para que termine la huelga, ¿no? O sea, la huelga puede terminar, pues porque los trabajadores llegan a un arreglo y se desisten de la huelga y termina la huelga, o bien también puede terminar porque exista alguna de las causas para que se declare inexistente la huelga, porque al final se demostró que los trabajadores no estaban de acuerdo por alguna de las características que tienen que ver con la ley para que se declare inexistente la huelga. Pero hay una tercera que es delicada, que es cuando la huelga se declara ilegal. Cuando la huelga se declara ilegal, generalmente es por violencia en la huelga. Es decir, los trabajadores se alocan, entran y empiezan a romper la maquinaria o empiezan a hacer alguna cosa por el estilo. O este tipo de violencia para declararle ilegal. ¿Cuál es el problema cuando se declara ilegal una huelga para los trabajadores? Que el patrón, si se declara ilegal, los puede despedir inmediatamente. Entonces, esto, desde luego, es una maniobra que lo hemos visto a lo largo de los 30, 40 años, 50 años en México, en donde van los líderes de las centrales obreras, de los charros, y violentan la fábrica, y casualmente el patrón le dice al juez, fíjate que hay violencia en la fábrica, declara la huelga ilegal, y el tribunal, bueno, antes las juntas de conciliación, pues mágicamente declaraba ilegal la huelga y despedían a los trabajadores en huelga. O sea que este tipo de maniobras no son gratuitas. Nosotros hemos siempre sostenido, quien generalmente está atrás de estas maniobras, pues son el patrón. Y todavía más, los abogados, que son los que recomiendan este tipo de estrategias para reventar las huelgas. Y los abogados, pues siempre han estado coludidos con centrales obreras. O sea, ahí seguramente hay filas de líderes charros queriendo entrar, quedarse con Tornel y quedarse con el contrato colectivo de trabajo. Entonces, de las CTM, CROC, todas las que conozcas, CTC, todas las que se te ocurra de las centrales obreras. Y a veces se coluden entre unos y otros. O sea, varios líderes juntos para ir a golpear y amedrentar trabajadores. Entonces, lo que hacen es, pues, vamos a declarar inexistente la huelga, terminamos, los corremos y te doy a ti el contrato colectivo, ¿no? Y además les cobran una lana por llevar, pues llevaron mucha gente. Por lo que se ve ahí, iban creo que 10 o 20 carros de gente de golpeadores, que son verdaderos mafiosos, tipo, cual la mafia, o sea, tipo, ¿cómo se llama? Pues vividores que se dedican a esto, ¿no? A golpear obreros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hay que denunciar y decir, a ver, espérese, o sea, esto no es así como, ay, fueron y los balacearon, ¿por qué? ¿Qué sucedió? No, no, pues porque están buscando declarar que sea ilegal la huelga. Y el único beneficiado de eso es el patrón. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque hubo 4 heridos de bala. O sea, los fueron a balacear a los trabajadores. Pero esto ha pasado muchas veces, Jesús, en México. Muchas veces hubo, si tú googleas ahí violencia en las huelgas, hubo un movimiento una vez, me acuerdo, muy, muy, muy sonado, en el presidente Chapultepec, se agarraron a balazos, pero muchas veces van y llevan, y son estos mismos golpeadores, vas y son agentes judiciales del Estado, son agentes judiciales de la policía, o sea, se dedican a eso. En México seguimos viviendo como en los años 80, 70, la misma circunstancia, porque siguen siendo los mismos líderes. Acaban de nombrar al líder de la CTM. Ese señor tiene
desde los 70s, 80s, de líder, y ahora es el nuevo líder, ¿no? Entonces, sí, es la misma circunstancia. Entonces, sí, para que el público entienda por qué se dan este tipo de violencias, porque están buscando una declarar ilegal para poder quitar al sindicato y poder meter un sindicato charro en la empresa. Eso es para mí la lectura, ¿no? Desde luego que nosotros cuando vimos la nota, pues es preocupante que lo sigamos viendo. La verdad es que ojalá se pronuncien las autoridades, ojalá se pronuncie incluso la presidenta, cómo es posible que en un gobierno, en un estado de México que está gobernado por Morena, y se esté permitiendo este tipo de cosas. Que se haga investigación y que se busque a los responsables y a los responsables intelectuales y que se sancione, porque pues esto seguramente tiene ahí todas las bemoles. Habrá que ver si encima los abogados valientemente van y promueven ante el juez, vean la violencia, declárala ilegal, ¿no? Qué casualidad. Pero esto está pasando en todos lados. La verdad es que el movimiento obrero no se ha podido liberar en México. Seguimos todavía secuestrados por todas las centrales obreras y seguimos todavía con todo este matiz, Jesús. Eso es lo que está pasando en Tornel. Y que a final de cuentas, como bien señalas, o sea, hay toda una estrategia literal, ¿no? En donde lo importante son los contratos colectivos, por lo que yo entiendo, tú corrígeme, en donde lo que importa es hacer a un lado un sindicato que intenta cumplir con para lo que deberían de ser el sindicato, y caray, nos muestra pues ya lo putrefacto, lo negativo que es que los sindicatos charros sigan operando en pleno 2026. En pleno 2026, seguimos exactamente con las mismas prácticas, los mismos cuates, las mismas figuras y la misma estructura. La verdad es que esto debió haber sido triturado, debió haber sido desmantelado con la reforma de 2019 y con el anexo 23A del TEMEC. Debieron haber sido desmantelados estos sindicatos y no se tocaron. Se les permitió seguir con todo el aparatote y ahí están, ahí están. O sea, ¿quieres ver las consecuencias? Ahí están. Este es un caso de muchos, pero violentan mucho a los trabajadores en las fábricas todavía. Esto es lo que está pasando. Hay esta es la realidad. Y bueno, pues es un país que hoy por hoy, pues tienes 8, 10 huelgas al año, ¿eh? Tampoco hay gran movimiento sindical. Entonces, eh, pues no, pues toda nuestra solidaridad, desde luego, con los trabajadores de Torner que fueron violentados. Insisto, ojalá el juez de lo federal no se preste a estas maniobras, porque también se prestan casualmente y todo está orquestado, ¿no? Y de repente cuando te das cuenta, pues ya dejaron a los trabajadores en la calle. Entonces, pues habrá que estar muy pendiente, desde luego, de cómo se desarrolla y ojalá que no tengan más represión los trabajadores. Claro, sí, porque sin duda alguna esto lejos de solucionar la situación se la va, me imagino yo, que agudizar, me imagino yo que a profundizar en una huelga que como bien señalas, pues parecería incluso ya que no se busca, voy a decir a lo mejor algo muy inocente, pero que ni siquiera se busca una solución de fondo, o sea, no hay el mínimo interés en Sí, solucionar un problema como el que están enfrentando estos trabajadores, y sí, efectivamente, se da en un estado, en un lugar en donde se supondría que ya tendría que haber otro tipo de visión y ojalá que efectivamente haya una investigación a fondo, ¿no? Para que realmente se sepa qué fue lo que está pasando, sobre todo de dónde, que ya tú lo describiste de manera excelsa, pues vienen este tipo de agresiones, ¿no? sí, y mira, yo creo que habría que ver cómo es cadena productiva también de los automóviles. Probablemente incluso se pueda hacer una queja en Estados Unidos. Casualmente, hoy se está negociando de nuevo el TEMEC y una de las grandes preocupaciones de los empresarios en México es que se elimine la posibilidad de que existan estas quejas ante Estados Unidos de respuesta rápida en donde se han por lo menos resuelto más de 25 quejas en el país, en donde todas han sido a favor de los trabajadores porque se sigue violentando el derecho de los trabajadores. Se sigue violentando el derecho a tener su propio sindicato, a votar como quieran a su sindicato. Y ha habido ya muchos casos
que casualmente ha tenido que venir a Estados Unidos a leerle la plana a las autoridades, porque cuando Estados Unidos interviene con este procedimiento de quejas, es porque los tribunales laborales de México, sobre todo el Tribunal Federal, y porque el Centro de Conciliación y Registro Laboral hicieron mal las cosas. Es porque ya lo hicieron mal, ya legitimaron a los charros y tienen que venir a decirles, oye, no, violentaste el derecho y van para atrás. Entonces, o sea, los patrones están quejando y dicen, no, que ya no exista eso, que ya no nos ventilen, ¿no? Que ya no estén ventilando cómo se sigue manejando. Quieren seguir teniendo el México de los años 50, lleno de caciques. Hay una gran resistencia, Jesús, al cambio. Hay una gran resistencia a la oportunidad de desarrollarnos distintos. No, 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 en el ámbito laboral en particular, pues seguimos ahí, estancados, estancados con subcontratación, estancados con contratos de protección, con sindicatos charros y estancados obviamente, en lo económico. Si no tuviéramos los aumentos al salario mínimo, si no tuviéramos las modificaciones a las vacaciones dignas, a las distintas prestaciones, pues seguiríamos igual que hace 70 años, no cambia nada. O sea, la idea de que seamos una maquila barata sigue insertada en los patrones de México. No les gusta que haya ninguna modificación, ningún cambio, ninguna libertad ni nada. 2026, esa es la verdad. Entonces, bueno, casualmente, de verdad, ha sido el gobierno de Trump con las reformas y con el TEMEC los que más han dado impulso a los cambios. O sea, independientemente de sus locuras y de lo que no nos gusta, ha sido lo que más ha impulsado el desarrollo del derecho en México, más que cualquier otra postura hacia atrás en cuanto al derecho laboral en México. Fíjate, ¿no? Caray. Querido Ricardo Landero, yo como siempre te agradezco muchísimo que nos des esta oportunidad de aprender de ti aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Estemos pendientes y sigamos abonando, porque lo laboral de eso vivimos todos. Tenemos que entenderlo y cambiarlo. Gracias, Jesús.